buenas tardes para todos. Durante el día de hoy les voy a estar hablando sobre la presentación que hizo el profesor Hugo Cardona en el seminario de la UPB, en la cual se trataron varios temas. En especial se trataron lo que vienen siendo las variables macroeconómicas, en el caso del profesor Hugo, más que todo desde la parte de la salud. Entonces, comenzando con el video, el profesor Hugo plantea una ruta muy clara desde el principio. Él divide su análisis desde el principio en las diapositivas en tres partes que se van a ir desarrollando a medida que transcurre la conferencia, por así decirlo. Primero que todo se da como un contexto de la política económica de ese momento. Segundo, se pasa a hablar de la reforma a la salud. Y por tercero y último punto, se tratan las perspectivas y la preocupación sobre el país a través de unas variables y de unos análisis, de unas imágenes donde nos muestran los datos reales de lo que ha venido pasando en el país, que también se van tratando conforme el profesor va desarrollando su exposición. Primero que todo, el profesor inició pues el tema hablando de la ley 100 que se empezó a ejecutar en 1993. Esta fue con el objetivo de, lo primero que todo, confirmar que la ley 100 hizo como una especie de antes y después en el país, ya que desde la ley 100, digamos que todo el tema de la salud, la pensión y todo esto del trabajador, hacía más que todo parte del Estado. Era como un monopolio, todo esto lo manejaba era solamente el Estado, pero con la llegada de la ley 100, con la ayuda del señor Gaviria, se pudo establecer y se pudo tener una mayor cobertura, como lo indican las mismas variables de esos tiempos y las de hoy en día, una cobertura en salud de toda la población. Se ha llegado hasta el 99%, a través de dos regímenes, el contributivo y el subsidiario, para quienes no laboran y no trabajan. Lo importante es que se ha logrado cubrir a bastante población y todo el mundo tiene ahora derecho o puede acceder a la salud. Esos fueron pues uno de los cambios estructurales que dio el sistema de salud y que pudo expresar el profesor en su ponencia, por así decirlo. Después de esto, pues de que lo que él mencionó, se resalta también algo fundamental, y es la viabilidad que tiene o la necesidad que tiene la salud o este proyecto de la ley 100, que está estrechamente vinculado con lo que viene siendo el tema del sector formal, ya que al presentarse una disminución de trabajo en el sector formal, no hay como una especie de, pues no hay como financiarse, porque se financia a través de las cotizaciones, es lo que menciona el profesor. Entonces sí es muy necesario un aumento, pues que el sector formal sea mayor. Obviamente siempre va a existir lo formal y lo informal, pero la idea sería que para que se pueda sostener este modelo, la parte del sector formal sea mucho más amplia y se fortalezca, ya que pueda sostenerse así con el tema de las cotizaciones salariales. Prácticamente es obligatorio que el sector formal sea mayor y que pueda crecer para poder sostener el flujo de los recursos, por así decirlo. Después de que el profesor habló pues, de la introducción de la ley 100 y de todo esto de la salud, se pasa como a hablar también de los indicadores de producción, a través como de unas gráficas que él presentó durante la exposición, que dejaron ver pues como la estabilidad que tuvo la economía del país en los últimos, desde el 2020, que fue la pandemia, lo mostró el profesor, lo mostró en trimestres hasta el año 2023. Pudimos ver en la diapositiva que durante el 2020 hubo una caída demasiado fuerte. Se puede decir con toda seguridad pues, que fue por lo del tema de la pandemia, que llegó la inflación a caer en la estadística semestre un menos 16%, o sea, cayó pues un 16%. Presentó pues una contracción ahí en el 2020 por culpa de la pandemia.
en el 2021 por un efecto pivote, como nos lo explicó el profesor en clase, o por un efecto de rebote, se tuvo un crecimiento del 10% en el 2021. En el 2022 el profesor comentaba que se tuvo una caída pues pasó del 10.7 al 7%. Estas cifras del PIB nos explican y nos dejan ver que el mercado laboral está, pues en realidad toda la parte de la economía de Colombia sí venía como flojeando en esos momentos desde el 2020 hasta aquí, porque él menciona también que los más pesimistas esperan que cerrara como en el 5%, más o menos, siguiera cayendo, no se veían indicios de alza hasta ese momento en el PIB del 2023 en el país. También se pasó a hablar también después de la tasa de lo que viene siendo el empleo. En ese momento éramos 52 millones más o menos, 52.3 millones de habitantes, de los cuales según las estadísticas mostradas en la conferencia, la mitad era como 20 millones de habitantes, prácticamente la mitad no ejercía ningún tipo de actividad económica dentro del país. El resto estaba ocupado, o sea, está ejerciendo algún tipo de trabajo, y de ese resto, de esa mitad, la mitad hacía parte del sector informal, lo que significaba pues que no estaban cotizando al sistema, como ya lo mencioné anteriormente, la importancia de este. Y otro dato más importante es que dentro de esa mitad, la mitad hace parte de pues se clasificó como personas subempleadas, que como lo hemos visto también en la clase, quiere decir que son personas que no se encuentran actualmente contentas o plenamente satisfechas con las labores que realizan dentro de la empresa, ya sea por motivos de pago, por motivos de que no pues desconocen sus capacidades dentro de la empresa. Esto lo que permite ver es un problema serio dentro de la calidad de los ingresos y de la oferta laboral que se deja ver en Colombia. Pasado pues el tema del trabajo en el país, el profesor siguió con otra diapositiva y se analizó también la política salarial que había en esos momentos en el país, explicando que el salario mínimo, si no estoy mal, había habido como un aumento por parte del gobierno actual, más o menos se subió, mencionó que se me había subido 3 puntos el salario mínimo como a ritmo de inflación. Aquí sí quería hacer como una especie como de paréntesis, porque el profesor mencionaba durante su exposición en la UPB que un aumento del salario de esta magnitud sin tener en cuenta los principios fundamentales de la economía podía ser riesgoso, ya que dejaba pues ver, se nos enseñaba nuevamente que, como ya se había mencionado, las cosas que se hagan en la economía el día de hoy no vienen tanto a dejar una huella a día de hoy, sino que se viene a ver los resultados más adelante. El profesor resaltaba que hay un alto riesgo debido a que esto podía traer más problemas, más inflación, y podía debilitar, aparte de las variables que estaban ya bajas por ese momento, podían causar un mayor riesgo en el país en esos momentos. Entonces había aumentado el salario mínimo a ritmo de la inflación más o menos, debido a que era una premisa básica pues de la economía, que las decisiones que tomábamos a día de hoy no tienen un impacto inmediato, sino que se vienen a ver más adelante dentro de la economía. Era más que todo como a largo plazo. Y ya ya estaba como cerrando ya la charla y pasar ya a las gráficas. Él mencionaba las 4 variables fundamentales de la economía, que vendrían a ser las macro, que era el PIB. Pues primero él mencionó que independientemente del gobierno que estuviera o de la ideología que se tuviera, no se podía uno dejar llevar como por eso que es tan subjetivo,
sino que se puede ir a los datos y podía evaluar qué tan productivo, qué tan bueno pudo haber sido un gobierno, evaluándolo a través de 4 variables fundamentales macroeconómicas como lo son el PIB, la tasa de pobreza, la del empleo y la de la inflación. Al mirar las implicaciones pues, que tenían estas variables macroeconómicas a nivel de Colombia o de la región, se mostró que había pues como una comparación, que después pasamos a verlas con otros países. En la diapositiva se nos comparó con varios países que son, digámoslo así, fuertes en Latinoamérica, como lo es el caso de Brasil, Chile, Perú, Ecuador y México. Durante la exposición del profesor se dejó ver que nuestro país hasta ese momento tenía la tasa de inflación más alta del momento, comparada con esos 5 países. Nosotros teníamos un 12.13%, registrada la tasa de inflación más alta de la comparación con los 5, situándonos en un contexto como preocupante, por así decirlo. Esta variable de la inflación nos dejó ver que es muy difícil pues, sacar adelante una reforma social, por así decirlo, si el mercado laboral está fragmentado por lo que viene siendo el subempleo, como ya lo mencioné actualmente. Y si la inflación seguía pues castigando, por así decirlo, las variables que sostenían la economía nacional, muchas personas pues nos afectábamos todos los que vivíamos dentro de una misma sociedad. Aparte también se comentó una última variable, fue la de, se nos comentó lo de cuánto ha cubrido lo que viene siendo lo de la salud en cuanto a nivel de país. Pudimos ver que actualmente hay una parte, lo que viene siendo la tasa de que cubre a las personas en salud, se encuentra en los momentos del 99%. Se dejó ver el profesor a través de su encuesta que actualmente en Colombia pues la tasa que nos cubre a todos, tenemos todos accesos a salud, a pensión, y que te esperaba pues que esto siguiera, aparte con todas sus diferencias y todo lo que había viniendo. Sí se tenía más que todo como el tema solucionado. Aparte también se mencionó lo del régimen contributivo y subsidiario, más o menos estaba por la mitad, lo que dejaba en cierta parte era una noticia buena, y también tenía su parte mala, porque si la mitad está subsidiada, eso quiere decir, pues como se dejó ver en la información que mostró el profesor, que si la mitad está subsidiada, eso quiere decir que la mitad de la población no se encontraba trabajando, no se encontraba colaborando al régimen contributivo. Estaba todo subsidiado. Y ya eso es todo. Muchísimas gracias.